Quiero estudiar y aún no sé de dónde. ¿Sabías que en la Corporación Universitaria Republicana ofrecen carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas le dan la bienvenida a este espacio con énfasis en Ingeniería de Sistemas, realizado con el apoyo de su emisora U Republicana Radio. Para el día de hoy estaremos hablando acerca del peligro de la inteligencia artificial y las predicciones políticas y los desafíos que se vienen para Colombia. Para ello le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el ingeniero de sistemas y candidato a magíster Darwin Max Giraldo, quien además es docente, por supuesto, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana. Profesor Darwin, bienvenido y gracias por acompañarnos. Adelante. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Gracias por ese preámbulo tan exitoso. Para todos, nuevamente, soy el ingeniero Max Giraldo, actualmente como docente de la Facultad de Ingenierías y Ciencias de esta comunidad académica. Nuevamente estoy aquí muy emocionado de estar por segunda vez como invitado en la emisora U Republicana Radio para hablar sobre temas que impactan nuestras vidas y nuestras carreras profesionales cotidianamente, y lo que está sucediendo en nuestro entorno social, en nuestro entorno digital. Hoy tendremos un tema de bastante interés para toda nuestra comunidad, en especial a los formadores y nuestra comunidad estudiantil, los cuales deben empezar a preocuparse y proyectar más sus investigaciones referente al tema del peligro de la inteligencia artificial, en la cual tendremos unas predicciones políticas y hay unos desafíos en Colombia, ¿no?, los cuales se deben tener en cuenta. Entonces tenemos también este ámbito político y social del cual se va destacando, y de dónde nace hoy esta presentación, este podcast, esta ilustración. Realmente esto viene de una investigación y un dominio de tema que tuvimos en un documental en el año 2020, realizado y desarrollado por Peter Gombos. Él tenía titulado El peligro de la inteligencia artificial. Entonces tenemos ya prácticamente 5 años que viene desarrollándose este tema de los peligros en la tecnología. Este documental nos explora cómo la inteligencia artificial está revolucionando la forma en la que se predicen los comportamientos de los electores y de las opiniones políticas. Entonces esto se centra realmente en un programa desarrollado que se llama Polly y fue desarrollado por una compañía ilustrada representada por el Advanced System Intelligence, en el cual tenemos estas predicciones y muchas otras preguntas, las cuales iremos desarrollando y aclarando aquí para toda nuestra comunidad. Continuamos entonces en esta presentación. Vamos a tener cómo discutir esta transformación en la forma en que se nos predice y se nos manipulan las decisiones geopolíticas. Ese es el objetivo de nuestra presentación. Adicionalmente, cómo explorar los desafíos éticos, los desafíos sociales, los desafíos tecnológicos que se nos plantean en el día a día en la inteligencia artificial, pero con un énfasis en nuestro país, en Colombia. Entonces, especialmente en las épocas electorales que se nos aproximan y en el contexto de la polarización política. Acá no vamos a hablar de partidos políticos, ni de ahora ni de antes, sino cómo esto nos vincula en nuestro país. Obviamente aquí tenemos en este algoritmo, como les decía, las predicciones políticas en las cuales hicieron este desafío con este programa Polly, el cual
empieza a hacer una recopilación, un data, o utiliza los datos de las redes sociales para predecir el comportamiento de los electores y de los votantes. Es muy interesante, de acuerdo a esos casos de éxito que tuvo, entre los cuales se puede destacar la predicción de la victoria de Donald Trump. Adicional a esto tenemos las predicciones que hizo en el Brexit, y también hay una comparación con las encuestas tradicionales. Entonces, en estos desarrollos de inteligencia artificial también tenemos unas ventajas, pero estas ventajas nos presentan unas precisiones y una velocidad muy fugaz en todo este tema de los datos, de la data. También tenemos unas desventajas, y en estas desventajas, ¿cuáles podríamos destacar? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan ustedes como comunidad? ¿Cuáles serían las desventajas si lo vamos a aplicar? ¿Alguien opina? Los leemos en los comentarios. ¿Cuáles serían sus opiniones? ¿O qué creen? Entonces, para seguirles aclarando y que tengan mejor proyección a estas desventajas, podemos tenerlo centrado en los sesgos políticos. Eso sería una gran desventaja, porque en estos sesgos políticos, por conocimiento aquí en nuestro país, sabemos que hay más afinidad con ciertos candidatos, más afinidad con ciertos partidos políticos, y aparte de eso, como otra desventaja, ¿cuál sería? Sería una falta de transparencia. Pues porque en nuestro país todavía no estamos diseñados en el tema político a tenerlo digitalizado, todavía no está las elecciones digitalizadas, que nuestros electores, nosotros podamos votar sistemáticamente, ¿no? Únicamente, ya sabemos, lo hacemos en nuestros documentos, en nuestro brochure que nos entregan con los candidatos, y ahí hacemos nuestra marcación. Entonces, esta sería posiblemente alguna desventaja, como ha ocurrido en otros países, ¿no? Se cree y se presume, no me consta, en las últimas elecciones de un país muy cercano a nosotros, que tiene bastantes problemas actualmente, ¿no? Con el candidato, mejor sin nombres, Entonces, bueno, entonces, como Poli, o el programa Poli, para que lo podamos identificar, ¿qué es? ¿Y cómo entra al mercado? Entonces, para ilustrar a nuestra comunidad académica, le podemos decir, esto es un algoritmo, pero ¿es un algoritmo normal? ¿Un algoritmo que desarrolla cualquier ingeniero? No, esto fue un algoritmo diseñado mediante inteligencia artificial. Como les decía, este algoritmo utiliza los datos públicos que nosotros aplicamos y aceptamos por lo general en todas nuestras redes sociales. Y estos datos públicos, ¿para qué sirven en nuestras redes sociales? Como les decía en un inicio, es para poder predecir el comportamiento de los electores. Pero esto está enfocado y contrasta con los métodos tradicionales de las encuestas, que muy a menudo pues tienen un margen de error algo significativo. Situaciones, digamos, acá en Colombia, conocemos que estos temas de las encuestas lo hacen realmente con una pequeña población, y aparte no son documentadas, sino hacen muchas consultorías vía teléfono. Entonces ahí también podríamos tener un margen de error por el alto porcentaje de personal electoral al mínimo porcentaje de personal encuestado. También tenemos en lo que se nos puede destacar con este algoritmo Poli, en la predicción de la victoria de Donald Trump.
en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Entonces, lo aplicaron en el año 2016 y también pues se vieron los resultados. Efectivamente salió ganador en esa época y nuevamente está vigente como presidente de los Estados Unidos. También tuvimos un caso de éxito con este algoritmo en los resultados del Brexit. Recordemos que se hizo una predicción en una caída del Brexit y aparte de eso en la salida del Brexit del Reino Unido de la Comunidad Europea. Entonces estos son dos temas de los casos de éxito que tuvo este algoritmo y en los cuales se basa este documental, como les decía inicialmente, y hay documentación, entonces por eso podemos tener más certeza de que sí está funcionando. Ahora entre las precisiones y las limitaciones de la inteligencia artificial, entonces podemos ilustrar y podemos demostrar que esta inteligencia artificial, aunque es efectiva en esta predicción de estos eventos políticos, también nos plantea preguntas más exactas y más concretas sobre su precisión y su fiabilidad. Entonces yo los invito también a toda la comunidad nuevamente en las páginas donde nos están siguiendo a que nos respondan otra pregunta de acuerdo a su posición, a lo que ustedes conocen, a lo que ustedes han investigado, a lo que ustedes opinen realmente. Digamos, podría ser una encuesta muy mínima. Y la pregunta podría ser: ¿puede la inteligencia artificial realmente captar la complejidad de las opiniones humanas y asimismo los factores que influyen en la decisión del voto como elector? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está mal redactada la pregunta? Omiten su comentario. No estamos hablando de ningún candidato, de ningún partido político. Y les reitero nuevamente la pregunta: ¿puede la inteligencia artificial realmente captar la complejidad de las opiniones humanas? Y adicional a esto, los factores que influyen en la decisión del voto del elector. A ver, por favor, los invitamos, escriban, leemos sus comentarios. No sé si en la anterior pregunta ya hay algunas respuestas, hay algún comentario. ¿Qué nos podrían decir nuestros acompañantes? No, ingeniero, hasta el momento no hay ninguna pregunta. No sé si quiere volver a hacer la pregunta y lo charlamos aquí rápidamente. Ok, bueno. Nuevamente la pregunta: ¿puede la inteligencia artificial realmente captar la complejidad de la opinión humana? Esa sería una parte de la pregunta. Muy bien. Digamos que yo voy a dar mi opinión y yo creería que no. O al menos hasta el momento no. De pronto más adelante puede que sí, pero por ahora siento que todavía dista mucho ese tema. Exacto, gracias. Y para complementarla, entonces también en esto la inteligencia artificial influye mucho en las decisiones del voto. La inteligencia artificial influye en las decisiones del voto. Pues yo creería, profe, que sí. Si por ejemplo se usa para hacer publicidad masiva o enviar mensajes masivos que tal vez no sean, que sean pues en contra como del oponente, ¿no? Para tratar de distorsionar un poco la verdad, no sé, generar muchas fake news, mucho ruido, ¿no? Que no le permite al elector pues tomar decisiones de manera informada, real y consciente. Bueno, ok, te me adelantaste un poco con las fake news. Referente a lo que dices y a tu respuesta que nos das, que si se puede captar la complejidad de las opiniones humanas, todavía no. Todavía no, porque recordemos que la inteligencia artificial es creada, es diseñada mediante los tokens. Para muchas personas es un término conocido para unas cosas, pero en inteligencia artificial es otra.
Expliquemos muy brevemente, profe. Entonces, ¿qué es los un token? tokens son cuando tenemos un párrafo, por decirlo, ejemplo, de 3 renglones. Podríamos decir que los temas centrales de la investigación científica que nos trae a la raíz de la inteligencia artificial está orientada por el pensamiento y el desarrollo de un algoritmo. Entonces, cuando le estamos creando en el software o en el algoritmo, vamos a simplificar todas estas palabras. Entonces, de 20 o 30 palabras que existan, que se digitan, se empiezan a limitar algunas redundantes y nos queda una frase más pequeña. Eso sería un token. Entonces, podríamos decir, la inteligencia artificial está diseñada para captar las votaciones o para la complejidad de la opinión humana. Se simplifica muchísimo el párrafo, las 30, 40 palabras que hagamos. Esos serían los tokens en los cuales estaríamos vinculando la inteligencia artificial. Pasando a un segundo plano, de acuerdo a lo que tú dices, que sí influyen en las decisiones de los votos. Tu respuesta yo la veo más orientada, es como un sesgo político, que sería lo que podrían predecir o mostrar las plataformas. Profe, digamos que yo creería que la inteligencia artificial permite por estos días optimizar procesos, ¿sí? Hacer acciones o actividades repetitivas que normalmente una persona pues gastaría de pronto mucho tiempo, ¿no? Voy a simplificarlo y trayéndolo al tema, por ejemplo, político, ¿no? Si yo quiero mostrar mis propuestas en una época en donde no existiera inteligencia artificial, pues yo tendría que recurrir a los grandes medios masivos, televisión o radio, o salir a la calle, digamos, a entregar volantes para que la gente conozca pues mis propuestas. En este momento, y gracias a la inteligencia artificial, todo el tema de las redes sociales y la masividad y la rapidez, ¿no?, con la que se le llegan a las personas, pues es muy sencillo hacer esa tarea, mostrar mis propuestas a través de los seguidores que yo tenga en redes sociales, ¿sí? E incluso pagarle a las plataformas como Facebook, Instagram, TikTok para que muestren esa, entre comillas, publicidad de mis propuestas, ¿sí? Y si a eso yo le agrego o le pido a la inteligencia artificial que cada cierto tiempo pues le pida a Facebook cambiar o crear un mensaje o como que hacer toda esa acción comunicativa mucho más rápida, pues siento que sí es mucho más fácil persuadir al elector para que vote por mí, pues al llenarlo de publicidad masiva o de actos de comunicación muy masivos, muy seguidos, que anteriormente costaba mucho tiempo hacerlos. No sé, si yo quisiera que alguien votara por mí en Boyacá, pues tendría que irme hasta Boyacá para decirle vote por mí. Hoy ya no hay necesidad, ya desde Bogotá yo le envío un mensaje a toda la gente que está conectada allá en Boyacá. No sé si voy por ese lado o si está bien mi razonamiento. Bueno, a ver, vamos por partes. De acuerdo a tu respuesta, es válida la rapidez de la inteligencia artificial totalmente, pero a lo que tú me estás orientando y nos estás indicando serían a las estrategias de marketing, a las estrategias de campaña, en lo cual no se va vinculando tanto la inteligencia artificial para poder hacer la campaña. Mejor podríamos estar utilizando la inteligencia artificial que me diga cuál sería mi estrategia de marketing, cómo crear mi estrategia de marketing para el público de acuerdo a mi producto, que en este momento estamos hablando de una campaña política, y ella nos puede orientar. Tu mejor método, como tú lo dices, puede ser llegando por pautas, por comerciales, por diferentes plataformas. Entonces sería así, como que ella nos indique cuál sería la mejor estrategia de crear un marketing. Ok, y si yo le pido a la inteligencia artificial, por ejemplo, que haga un plan de mensajes, una estrategia de mensajes en donde, por ejemplo, se destruya a mi rival inventando noticias o haciendo cosas que no, porque pues siento que eso es uno de los grandes peligros que tiene la inteligencia artificial, el que no se use de manera ética. Bueno, ok, ahí vamos a la parte, eso sería el sesgo político. Okay.
pero eso, como te dije anteriormente, te adelantaste a las fake news. Entonces, la inteligencia artificial podría crear, sí, noticias falsas, o podríamos diseñar una campaña falsa, pero realmente es más como la estrategia de marketing. Ok. Todo está muy Totalmente. enlazado a ese tema de la estrategia Sí, de marketing y comunicación. exacto, pero totalmente vamos en una dirección, pero con dos temas diferentes, lo que es marketing y lo que es la creación con inteligencia artificial. Entonces es bueno que la comunidad tenga claro esos temas. Entonces, pues bueno, volvemos a nuestro tema, al sesgo político y a las estrategias de marketing. Y bueno, referente a la pregunta, de pronto alguno de nuestros usuarios opinó o no opinó. ¿Qué crees? No, por ¿O acá qué le nos da? envían un saludo, saludos doctor Darwin. Uy, gracias. Efraín Daza, un saludito para Doctor. Efraín, si nos quiere regalar ahí su respuesta frente a la pregunta. ¿Cómo es la pregunta nuevamente? El profesor? doctor Efraín Daza Cuevas, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Al doctor también le remitimos la pregunta, si la inteligencia artificial realmente capta la complejidad de las opiniones humanas. Entonces, volviendo a retomar nuestro tema, y ya habiendo hecho este paralelo, recordemos que también se pueden discutir ciertos eventos específicos con la inteligencia artificial. Entre ellos, ¿cuáles? Un debate político. O podríamos decir, crear una crisis política o un escándalo político. Entonces, en este punto es donde puede alterar las intenciones de voto de los electores mediante la inteligencia artificial, y en la cual ahí se puede empezar a adaptar la inteligencia artificial en estos cambios políticos. Ahí lo podríamos cerrar. Por ejemplo, profe, no sé, uno podría decirle a la inteligencia artificial, evalúe una localidad de Bogotá. Okay. Evalúe gustos, intereses, miedos que tengan los habitantes de esta localidad de Bogotá, para a partir de toda esa información armar mi discurso político tratando de favorecer los intereses de esa comunidad. Bueno, recordemos que lo estábamos diciendo, puede captar la complejidad de la opinión humana. Entonces ahí no podríamos aplicarlo porque tú lo estás diciendo. La pregunta, ¿puedes captar los miedos del votante, del elector? Es difícil. A no ser que creemos una estrategia o un software mediante análisis, esto se llama SSPS. Eso es un programa que manejan en especial las facultades de psicología para aprender el comportamiento humano mediante estrategias de captación de ciertos procesos. Entonces, ejemplo, se utilizan unos medios, unos elementos, unos componentes que son como cuando las personas les van a tomar un electroencefalograma, les colocan unos diodos en la cabeza, en la cual nos va a enviar unas alertas de acuerdo a lo que se le indique. A lo que se le indique no, a lo que se le muestra. Entonces se le va a mostrar un patrón de comportamiento a sus reflejos. En las pantallas o en los monitores le vamos a mostrar diferentes elementos. Ejemplo, puede ser un cubo, puede ser un triángulo, puede ser un círculo, puede ser un óvalo en diferentes colores. Entonces la reacción al ojo humano y la interacción de la persona va a tener ciertas capacidades de respuesta inmediata a ciertos colores. Entonces ahí se podría de pronto empezar a hacer un estudio, pero lo cual también llevaría un tiempo, porque sería empezar a aplicarlo mediante identificar los elementos que estoy diciendo, sino, ejemplo, identificar colores de partidos políticos o escudos de partidos políticos. Esa de pronto podría ser un estudio que se podría empezar así como para identificar. Hay que segmentarlo muy bien. Perfecto, profe. Bueno, ahora viene otro tema.
referente a esto, sobre la privacidad y la ética. Entonces aquí tenemos que este es uno de los temas más fuertes y robustos en los temas de internet para nosotros los usuarios, en lo cual desafortunadamente lo proporcionamos todos de una manera muy voluntaria con una gran cantidad de datos personales, en los cuales pueden ser recopilados y analizados por el algoritmo de inteligencia artificial sin un pleno conocimiento hacia el consentimiento también que nos da el usuario. Lo debatía hoy casualmente aquí con nuestro acompañante que tenemos aquí en Tarima, con el doctor Jorge Caballero también. Un extenso saludo y agradecimiento por acompañarnos en este podcast. Entonces le decía que muchas veces entramos en los programas que estamos manejando cualquier situación y como dicen los abogados, ¿cierto, doctor Caballero? No leen la letra pequeña o la letra chiquita, y ahí es donde cometemos el error, porque siempre le damos clic al aceptar. Entonces ahí hay unas implicaciones éticas en el uso de los datos, y si lo vamos a hablar especialmente en el contexto político, pues vamos a tener un acceso a ciertos datos, pero no vamos a saber cómo los van a utilizar. Y estos datos podrían ser manipulados para influir en las elecciones, en la opinión política. Entonces, si gustan, dejamos acá, vamos a invitarlos en este momento a una pausa institucional a todos nuestros oyentes. Y ya regresamos. Perfecto. Sigan activos, por favor. Perfecto, profesor. Acá nos dan una respuesta frente a la pregunta, frente al tema de la inteligencia artificial, si puede de pronto persuadirla en la decisión del elector. Efraín dice no, para mí no, porque la inteligencia artificial pide que las preguntas que le hace sean específicas, entonces no siempre da la respuesta que uno espera. Hacemos una breve pausa institucional y ya continuamos con este espacio de ingeniería de sistemas, hablando del peligro de la inteligencia artificial relacionado pues con las predicciones políticas y los desafíos que se vienen para Colombia. Gracias. Recuerda que si quieres estudiar ingeniería de sistemas, lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Es momento de cumplir tus sueños. Escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7208 para conocer más acerca de esta carrera profesional con información personalizada. También puedes ingresar a nuestro portal web www.urepublicana.edu.co, conocer nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. Recuerda que estudiar en la U Republicana sí es posible, vigilada Mineducación. Recuerda también seguirnos en todas las redes sociales para que estés al tanto de lo que ocurre al interior de esta casa de estudios, foros, seminarios, eventos, por supuesto, todos nuestros programas profesionales, nuestras especializaciones, toda la oferta académica allí. Te vas a enterar en nuestras redes sociales oficiales, @urepublicana, Corporación Universitaria Republicana y Urepublicana Radio. Y continuamos con la segunda parte de este espacio dedicado a hablar de ingeniería de sistemas, sus procesos y demás. Hoy pues hablando acerca del peligro de la inteligencia artificial y algunas predicciones políticas y desafíos en Colombia con el invitado especial, el profesor Darwin Max Giraldo, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Profesor, adelante y continuemos entonces nuevamente gracias. Bueno, entonces tenemos también en este tema el impacto en la democracia. En este impacto tenemos también que la inteligencia artificial nos proporciona una información más detallada sobre las preferencias de los votantes o de los electores, lo cual podría llevar a una sociedad que fuera más utópica y donde las políticas respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos. Eso sería pues también algo muy bueno en la democracia, que tuviera un gran impacto, pero pues más sin embargo también se plantea que hay unos riesgos por lo de los datos, como te venía diciendo,
en el cual pueden ser utilizados para manipular a los electores, ya sea por ciertos gobiernos o por ciertos partidos políticos o por ciertos actores externos que puedan influir en este tema electoral. También podríamos tener en cuenta en las elecciones federales canadienses, como a traerlo a relación. En el año 2019 se hizo un estudio en un caso de tiempo real para poner a prueba el algoritmo Poli del cual estábamos hablando, y en el cual nos pudo mostrar en la inteligencia artificial cómo se puede predecir la intención de voto y cómo los eventos políticos pueden influir en estas predicciones. Entonces recordemos que Poli pues, es un programa diseñado y creado en el cual pues, para poder llegar aquí a Colombia obviamente hay que invertirle para poder vincular esto en nuestro país y más en temas electorales. Ahora vamos a la parte de la vinculación en Colombia. Ya hablamos sobre los peligros, ahora vamos a ver cómo viene la vinculación en nuestro país. Y para entrar en materia también tenemos otra pregunta referente a esto. Entonces podríamos decir que un algoritmo similar, no exactamente Poli, pero lo podría crear la comunidad, podría predecir los resultados de las elecciones en Colombia. Como un ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2022, cómo estuvo la polarización política y cómo se vio reflejado en las redes sociales. Esa podría ser una pregunta para entrar a debatir los temas aquí en Colombia. Pero de acuerdo a esto, los peligros, como veníamos hablando antes de la pausa, de la inteligencia artificial en la política, nos hablan sobre la privacidad y la ética. Entonces también podemos decir que ¿qué sucede con los datos personales que los ciudadanos comparten en las redes sociales? Recordemos que es una data muy extensa, muy grande, pero lo más importante acá, que en muchas ocasiones nosotros como usuarios no lo tenemos presente, solo sabemos darle clic, pero no nos preocupamos realmente en quién utiliza y con qué fines utiliza nuestra información. Realmente no sabemos o no nos preocupamos por investigar eso. Y de acuerdo a esta manipulación política que podría llegar a aplicarse como en la inteligencia artificial, podría ser influenciada y podría ser utilizada para estas campañas dirigidas. Y como tú lo decías, aquí vienen las campañas de desprestigio hacia algún candidato, con las famosas fake news, las noticias falsas. Y hay otro término que no es muy conocido, no es muy hablado, no es muy sonado: el microtargeting. ¿Qué es el microtarget? Es la microfocalización. ¿Y qué es esto? Es una metodología vinculada a la mercadotecnia que tiene como objetivo influir en las decisiones de los clientes o de los electores, el cual consiste en la gestión de los enormes o de la cantidad de datos, sí, en los cuales se busca robustecer los patrones de la comunidad. La data, aquí es donde se viene a manejar. Entonces, tener en cuenta este concepto, la microfocalización o el microtargeting, que no es muy conocido, no muy nombrado y no muy sonado, pero ahí es donde vemos cómo es que el data se puede empezar a manejar en la gestión de estos datos. Aparte de eso, pues tenemos las amenazas a la democracia, que también lo debemos tener muy en cuenta, pero ojo, las amenazas a la democracia, que no estamos hablando es referente a la inteligencia artificial, no vamos a hablar de otro tema ni vincularnos con nada de grupos insurgentes. Entonces este riesgo de que la inteligencia artificial pueda ser utilizada por actores externos o internos para manipular las elecciones y desestabilizar un sistema político.
Eso también lo debemos tener en cuenta, estas campañas de desprestigio y las fake news que yo te dije, te me adelantaste. Entonces, en esta vinculación en Colombia tenemos unos casos recientes de desinformación, de fake news, en los cuales especialmente fueron usados durante las elecciones y entre unas protestas sociales. Para los que de pronto no estuvieron como muy conectados en esa época y como para recordarles, eso ocurrió en el uso de las redes sociales para difundir información falsa durante el famoso paro nacional del 2021. Empezó a circular cierta cantidad de noticias falsas referentes a todo esto del paro nacional en el 2021, entonces ahí se empezó a vincular y a tener muy en cuenta estas fake news y empezó a coger una gran fuerza aquí en Colombia. Entonces esta inteligencia artificial realmente puede ser utilizada para manipular a la opinión pública en Colombia. Eso también lo debemos tener en cuenta. Podemos nosotros manipular nuestra comunidad, nuestro barrio, como tú lo decías, o nuestra localidad. De pronto, cuando las personas no se preocupan por consultar las fuentes, ahí es donde está el error, no consultar las fuentes. Entonces, de ahí, no sé si nos han dicho o nos han enviado alguna pregunta más en nuestras redes. Así es, tenemos una pregunta por acá frente al tema de la IA y pues todo lo que es la democracia y las elecciones, ¿no? Preguntan si la IA acerca la democracia a los ciudadanos o por el contrario la convierte la democracia en un sistema mucho más vulnerable, en donde los que tienen el poder de controlar la inteligencia artificial pues tendrán el poder de controlar, en este caso, a las personas, en este caso pues a los menos informados. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es una pregunta compuesta y muy compleja, ¿no? Porque está muy estructurada. Digamos que se ha visto en las últimas épocas. Bueno, lo que te decía y les compartía, la inteligencia artificial todavía no ha entrado muy robusta en el tema de la política en Colombia. Entonces no podríamos decir que nos vaya a tomar decisiones, pero como dice el oyente, podría poner en riesgo, de acuerdo, como les decía, eso es de acuerdo más como las estructuras del marketing, pero más a la inteligencia artificial es, nuevamente les decía, podríamos vincularlo más como nos enseñe a hacer una campaña política más limpia, o de pronto a crear noticias falsas, pero que pueda decir y convertir al elector, decirle, mira, Jorge, Luis, Efraín, debes votar por cierta persona. No, podría influir de acuerdo a cómo se va dirigiendo o se va retroalimentando con los tokens, como te decía. Lo veo más como hacia esa parte y todavía lo veo como demoradito. Muy bien, profe. Pregunta por acá, ¿pueden los algoritmos ser justos si se entrenan con datos históricamente sesgados? Los algoritmos podrían ser justos. Es que una cosa es crear un algoritmo con ciertas cualidades y referencias a lo que la necesitamos, a como dice nuestro oyente con la pregunta, con sesgos. Entonces es otra parte muy diferente, y eso sería entrenar un algoritmo para que aprenda a conocer el patrón de los sesgos políticos, que sería totalmente diferente. Entonces ahí también hay una ambigüedad. Perfecto, profe. Listo, ok. Entonces, siguiendo con el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad de Colombia, podríamos decir sobre la polarización política y cómo la inteligencia artificial puede exacerbar la división social al mostrar un contenido que refuerza las creencias de cada grupo, presentando como un efecto cámara de eco
o un efecto que indique que las personas tienden a consumir ciertas noticias y ciertos contenidos acorde a su visión política o ideológica. Y pues en términos más amplios, como su cosmovisión, ¿sí? Entonces esto es como al fin de reforzar sus convicciones previas, y es una derivación comunicacional que se llama un sesgo de confirmación. Entonces ahí ya viene en juego otro tema, el sesgo de confirmación. Como tú lo decías, se puede vincular una comunidad, se puede dirigir, pero de acuerdo, esto es a las visiones ideológicas, pero como te decía, sería entrenarlo de acuerdo a ciertos programas para hacer un estudio mediante una data. Tiene que ser muy robusta esa data para poder empezar a aplicarla. También tenemos algo muy muy importante a estas épocas, año 2025, ya llevamos un cuarto de siglo. Hablábamos en una época sobre la alfabetización. Teníamos en Colombia un analfabetismo muy grande. Así es. Se ha venido cubriendo y se ha venido preparando la comunidad y en muchos sectores profesionales. Pero aquí tenemos la desigualdad digital. Entonces no todos los ciudadanos, ¿esto qué nos quiere decir? Que no todos los ciudadanos tienen acceso a internet, no todos los ciudadanos tienen redes sociales, lo cual podría generar ciertos sesgos en la predicción de la inteligencia artificial. Al tú no tener una red social, pues no vas a tener toda la información. Y si no tienes el acceso al internet, voy a utilizar un término de pronto no muy acorde a muchas personas, la Colombia profunda. Tenemos muchos municipios, muchos sectores, muchos pueblos todavía alejados que no conocen la tecnología, y también tenemos muchas comunidades, no hay que ir más allá. Los arawak, la comunidad arawak, ellos siguen con sus tribus, con sus cosas allá en la montaña, y los que poco a poco han venido migrando hacia las ciudades han venido aprendiendo muchas cosas. Entonces ahí tenemos también ese tema de la desigualdad digital, ¿no? Aparte de eso, pues también debemos tener una regulación y un control en todo este tema de la inteligencia artificial. Y aquí también nos cabe otra pregunta, aquí tenemos muchas preguntas. Esa creo que la podrían contestar la comunidad académica del derecho de todas las universidades. ¿Qué está haciendo Colombia para regular el uso de la inteligencia artificial en la política? Yo quería preguntarle justamente eso, profe. ¿Tiene usted conocimiento de alguna ley, de pronto, de algo en lo que se esté trabajando, en donde ya se empiece a regular el uso ético de la inteligencia artificial, digamos, no solo en el campo de la política, sino en muchas otras realidades, cotidianidades? Bueno, en este tema de la regulación, ¿qué ha hecho Colombia? Y aparte, si existen o no existen las leyes que nos protejan la privacidad de datos. Perdón. Tranquilo, profe. Entonces, podremos identificar que en esta vinculación, actualmente todavía sigue una discusión sobre la ley de protección de datos personales en Colombia, y obviamente su efectividad frente al uso de la inteligencia artificial. Entonces, la ley de protección de datos personales, eso ya existe hace un poco de tiempo, ya fue debatida, pero hacia la inteligencia artificial todavía no se sabe, todavía no la están aplicando, todavía no la están debatiendo, todavía no está creada, no hay un bosquejo en la Gaceta, si no estoy mal, creo que se llama así, en las gacetas, la Gaceta del Senado, de la Cámara, que yo sepa, no hay nada registrado para esto. Pero sí tenemos como ejemplo eso, la Ley de Protección de Datos Personales, y aparte de eso tenemos un papel muy importante con la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, en la cual ellos hacen una regulación en las campañas políticas digitales. Entonces también
en lo cual le colocan como un tope a la inversión que hacen en las campañas digitales. Entonces ahí venía lo que tú decías hace un rato, bueno, los brochures, la documentación, la papelería para mandar a ciertos municipios. Entonces ahora se puede hacer digital, pero también hay un tope. Y también en la desigualdad digital, pues ahí va a ser complejo, ¿no? Pero sí tenemos ya estos dos temitas un poco avanzados por parte de la Registraduría Nacional y por el Consejo Nacional Electoral, pero todo se va basando a la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces hay que esperar qué políticas nos llegan y qué políticas nos van avanzando. Bueno, entonces también debemos tener en cuenta el futuro de la inteligencia artificial en Colombia. Entonces tenemos muchas oportunidades en las cuales debemos tener en cuenta cómo la inteligencia artificial podría mejorar la democracia al permitir que los políticos respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos. En este futuro también hay unos desafíos. Estos desafíos nos implica la necesidad de una ética tecnológica y una regulación más robusta de la inteligencia artificial para evitar los abusos. Aparte de eso, en el tema de estos desafíos y de los proyectos de ley, hablábamos en el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022, que es la ley de protección, el proyecto de ley es el 059 de 2023, en el cual se establecen los lineamientos de las políticas públicas para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en el proyecto de ley 91 del 2023 se establece el deber de la información para el uso de la inteligencia artificial. El otro proyecto de ley es el 130 del 2023, en el cual se armoniza la inteligencia artificial con el derecho al trabajo. Y por último tenemos el proyecto de ley estatutaria número 200 del 2023, que define y regula la inteligencia artificial. Entonces tenemos estos 4 proyectos, pero realmente ninguno dice cómo debemos manejar y proyectar la información. Bueno, le damos la cuña. Estos últimos 4 proyectos nos los pone de presente el doctor Jorge Caballero, ¿no? Nuestro invitado aquí en este podcast. Y volviendo a los desafíos entonces de la ética tecnológica, también debemos tener una educación y una conciencia de acuerdo a la importancia de que los ciudadanos comprendan cómo se utilizan sus datos y cómo se pueden proteger. Siento que ese es un tema muy importante, ¿no? En el que todavía hay mucha desinformación, la gente descarga aplicaciones por ganarse un premio, por poder descargar un videojuego, y va soltando los datos pues como si no hubieran mañana, como se dice coloquialmente, sin pensar pues en lo que está ocurriendo, ¿no? Y hay un tema también preocupante, profe, con el tema del escaneo de la retina, ¿no? Yo no sé si toda esa data que están pues cogiendo y le pagan a la persona algún dinero por eso, tendrá implicaciones de seguridad para esas personas más adelante. Mira que casualmente hoy estábamos en ese debate con el doctor Jorge Caballero por esta aplicación eWorld, se llama, en la cual sí, a los usuarios les están pagando cierta cantidad, se dice, porque no me consta, que les están haciendo un pago de 150.000 pesos por hacer la lectura de la retina. Pero esto lleva un trasfondo. Entonces recordemos, y tú lo decías, el manejo, nosotros siempre cuando entramos a una página estamos botando los datos a diestra y siniestra, pero no es que los estemos botando, lo que pasa es que no leemos la letra pequeña. Entonces le damos a aceptar las políticas, pero no sabemos las políticas son A, B, C, D o N. Entonces en estas políticas, le explicaba yo al doctor, es una facilidad para el que está desarrollando este software. Tengo entendido que es de la comunidad occidental, China, oriental,
de la Comunidad Oriental en China, en la cual ellos están teniendo de primera mano la información 24/7. Una cosa es cuando le damos el aceptar las políticas, otra cosa es que nosotros ya al tener la retina proyectándola en nuestro dispositivo diario, nosotros estamos manejando un dispositivo mínimo al día de 12 a 18 horas. Entonces hay una visualización a los movimientos del ojo, a los sensores de los colores y a los patrones que seguimos. Entonces ahí es donde se hace el seguimiento a lo que tú estás buscando, a lo que tú estás diseñando, a lo que estás consultando, pero no es a la publicidad, ¿no? Es a todos tus patrones. Una cosa, vuelvo y digo, es cuando tú le das a aceptar, que estudia y vincula otras cosas. Entonces es un tema que también es muy amplio y pues esperemos que sea usado en un buen término. Eso es lo más importante, que es como la preocupación más grande que tienen algunas personas frente a ese tema. Sí. Ingeniero, ya para ir cerrando este espacio, yo tengo una pregunta acá bien interesante que pues nos lleva como al principio del programa, y es si en algún momento la inteligencia pues artificial podría llegar a desarrollar tal vez una superinteligencia, de pronto adquirir una conciencia, ¿no? En donde pues la inteligencia artificial de pronto ya no mire los objetivos que son propicios para la humanidad, sino pues empiece a pensar más en cómo nos extingue ella. Eso podría llegar a pasar en muchísimo tiempo seguramente, pero sí podría llegar a haber una superinteligencia si sigue el tema de la inteligencia artificial como vamos. Bueno, lo que pasa es que este tema es muy amplio y va paralelo a otra cosa, ¿no? Porque crear un software de inteligencia artificial implica muchas cosas y lo estamos viendo. Casualmente hace 2-3 semanas ya se empieza a hablar a nivel mundial sobre la computación cuántica. Entonces la computación cuántica va a tener una necesidad de unos espacios o de unos espacios para alojar las datas, las informaciones, para desarrollarlas más rápido. Entonces también aquí viene en juego paralelo con la inteligencia artificial. De acuerdo, recordemos que son datas, es lo que se maneja mediante inteligencia artificial y mediante la cloud computing. Entonces aquí vamos a tener que trabajar paralelo y vamos a aprender también sobre ese tema de computación cuántica y empezar a robustecer toda esta información. Entonces también aquí debemos empezar a vincular a Colombia, porque nuestro podcast va vinculado hacia la política de Colombia. Entonces debemos traer algunas propuestas, como lo estábamos diciendo, desde ya con el tema de la alfabetización digital. No nos podemos quedar atrás y no nos puede seguir cogiendo ventaja este tema de la tecnología. Entonces en la alfabetización digital hay que tener ciertas propuestas, especialmente hacia las zonas rurales, a las cuales son vulnerables a este tema digital. Y pues ya tenemos en nuestro país varias cosas y soluciones que han buscado el Ministerio de las Tecnologías, como fue impulsarlas en TIC, en el programa En TIC Confío. Y pues para ir cerrando, pues podríamos tener como conclusión que la inteligencia artificial tiene un gran potencial para transformar la política, pero también se plantean ciertos riesgos significativos, y especialmente en los términos de la privacidad, la manipulación, la polarización. Y en Colombia estos desafíos son especialmente relevantes en un contexto de polarización política y de desigualdad digital. Entonces aquí podemos hacer un llamado a la acción a toda nuestra comunidad, a nuestros académicos, en especial invitar a los doctores en Derecho a que reflexionen sobre su papel en el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial,
también podríamos decir que cómo se puede contribuir a crear estas tecnologías más eficientes y más transparentes. Y seguir trayendo unas propuestas para mejorar la democracia y la privacidad en Colombia, sobre todo sobre estos datos. Entonces, pues debemos empezar a crear todo esto. Y pues por último, vuelvo y te digo, ir de la mano actualizándonos con la información, con los temas. Ahora está la computación cuántica, como te decía, que viene de la par y de la mano con la inteligencia artificial, que va a ser muy importante. Ojalá tengamos más panelistas con estos temas. Y bueno, invitar a toda la comunidad educativa que se preocupen más por estos temas de inteligencia artificial. Por último, darles el agradecimiento a toda esta comunidad, a nuestros oyentes, a quienes participaron, a quienes nos acompañaron aquí en el set. Y pues esperemos unos próximos temas de nuevos podcasts, y ojalá se pueda seguir discutiendo tanto en la emisora como en las redes sociales o en las aulas. Poder interactuar con nuestros alumnos referente a estos temas de debate que son muy importantes, que el tema es bastante extenso. Nuevamente les agradezco por esta invitación y esperamos poder seguir ampliando todo esto. Perfecto, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí yo quiero cerrar como con una conclusión relacionada pues con la IA como herramienta. Pues siento yo que para fortalecer la democracia, ¿no? Siempre y cuando, pues repetimos, se use de manera correcta, de manera ética, ¿no? Y pilas a usted que está ahí viéndonos, pues a estar muy informado, no crea en cualquier cadena de WhatsApp que le llegue. Pilas cuando hace clic en alguna página donde tal vez le dicen que le van a regalar algo, puede que le vayan a robar los datos. Pilas con las fake news, siempre trate de consultar pues medios de comunicación pues que ojalá sean pues de confianza, ¿no? Sí, claro. Es muy complejo ese tema de la información, así que pues también esté pendiente de todos estos espacios que tenemos desde Republicana Radio para abrir un poco los ojos frente a todo esto que pasa. La alfabetización digital. Exactamente. Nos escriben por acá que si en algún momento se implementará una especialización relacionada con la inteligencia artificial aquí en la U Republicana, muy probablemente. Bueno. Ahí habrá que estar atentos pues de lo que ocurra. Bueno, te hago ahí un énfasis. De acuerdo a esa pregunta que nos hacen, esperamos con ansias aquí nuestra comunidad educativa, no solo una especialización, hay herramientas y hay personal con el cual aquí la universidad puede desarrollar mínimo unas 2 especializaciones de ingeniería muy buenas, muy robustas, en especial con los temas de sistemas, y tenemos fuerza para poder hacer una maestría. Obviamente esto no se puede de la noche a la mañana, pero ya hemos tenido unos conversatorios y hemos tenido unos acercamientos con la administración y con la coordinación de nuestra facultad para poder desarrollar ese proyecto de especializaciones. Vamos a ver si hay la voluntad y si se puede llegar a buenos éxitos. Importante eso que lo hayan preguntado, para que la misma administración, la misma comunidad educativa se empiece a preocupar por esto, no solo por dejar las ingenierías en un nivel como básico, sino que se muestren las especializaciones y la maestría, lo cual realmente es muy importante en este tema de investigación. Y como yo le digo también a mis alumnos en el aula, les digo, preocúpense en ustedes y retroalimenten sus conocimientos con los temas en la actualidad, porque cuando salgan al mercado pueden quedar obsoletos, porque la carrera dura 5 años y en 5 años la tecnología está avanzando muy rápido. Entonces es bueno ir de la mano con estas especializaciones. Muchas gracias nuevamente. Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos. En segundos cerraremos esta transmisión donde estuvimos hablando acerca de los peligros de la inteligencia artificial y las predicciones políticas y desafíos en Colombia.
En segundos cerraremos la transmisión, usted podrá volver a ver la charla completa. Por ahora, síganos en todas las redes sociales. Recuerden que nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Y por supuesto, si quieres iniciar tu carrera profesional en Ingeniería de Sistemas, lo puedes hacer con nosotros. Cumple tus sueños, escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7208 para recibir información personalizada, o ingresa ya mismo a nuestra página web www.urepublicana.edu.co. Conoce nuestros planes de estudios, convenios, descuentos, facilidades de pago y más. Recuerda que estudiar en la U Republicana sí es posible. Vigilada Mineducación. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. U Republicana Radio.